Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Entonces, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Hoy dice ahí, venganza de los Gabaonitas. Pero podemos corregir ese título y poner justicia para los Gabaonitas. Porque lo que va a ocurrir acá va a ser una justicia, va a ser justicia. Porque hubo un ataque contra los Gabaonitas por parte del rey Saúl. Pero primero vamos a tener que entender quiénes eran los Gabaonitas y por qué ocurre estas cosas. Tenemos que volver otra vez al pasado. Pero para poder recordar cómo está el acontecimiento siguiendo el tiempo del libro de Samuel, el último capítulo 20 terminaba con prácticamente después de la muerte de Absalón, el regreso de David a Jerusalén. Nuevamente hay una rebelión y esta vez fue Seba de Benjamín, que llamó a todos los israelitas a rebelarse contra David y gran gente le siguió. Joab fue entonces persecución de Seba y logró derrotarlo en la ciudad de, ¿cómo se llamaba esta ciudad? Abel Bet Maaca, ¿no? Abel Bet Maaca, ¿no? Esta era la ciudad donde antiguamente la gente que quería saber algo iba y consultaba ahí. Y la gente de ese lugar era muy estudiosa de la Torah. Por eso aparece, cuando Joab estaba queriendo destruir la ciudad, aparece una mujer sabia, dice, que dio voz en la ciudad diciendo, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. El versículo 16, ¿no? Esta mujer, ¿por qué dice que es sabia? Porque ella tenía conocimiento de que lo que estaba haciendo Joab no era correcto. Entonces vimos ahí la vez pasada que hubo un debate y él le explicó por qué quiere destruir una ciudad importante, madre en Israel. Joab entendió, no, yo no quiero hacer ninguna de esas cosas. Entonces hablaron del problema, era un rebelde. Ella habló en consejo, ¿no? Dice versículo 22, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Entonces se decidió en un juicio que ese hombre era culpable, de acuerdo a las leyes que dice la Torah, porque ahí dice que se fue con su sabiduría y logró entonces librarse de este problema. Entonces vimos acá nosotros que se usó el conocimiento que establecía la palabra. Una vez más, la palabra es lo que resuelve esta situación. Y acá ya estamos viendo el carácter de este señor Joab, ¿no? Muy agresivo, muy impulsivo, muy como actúa por su carácter nada más. Y estas son cosas que a la larga le va a causar bastantes problemas. Ya ha hecho varias cosas terribles este hombre Joab, ¿no? Él mató a Abner, también mató a Absalón y también mató a Amasa, ¿no? Todos a traición. Bueno, así terminaba entonces este capítulo 20. Y parece que hay un poco de tranquilidad. Acá ya habla de los oficiales de David, de sus escribas, de sus sacerdotes. Y como que se empieza a poner orden en el país, empieza nuevamente a establecerse la calma. Pero como nunca hay calma, como cuando hay calma es cuando se puede ver lo que no se había solucionado. Pe solucionan, va a hablar de problemas ahí, Pepe ya la de solucionar ya pues. La va a faltar. Ahí recién se ve lo que falta, ¿no? Cuando la casa es desordenada, vos no te das cuenta qué es lo que está tan mal, ¿no? Pero cuando vos empezás a ordenar la casa, empezás a acomodar todo, Pepe, tú esto para verla y vaya, ¿no? Ahí ve alguna cosa antigua, ya que no había arreglado algo. Pues cuando empezás a ordenar, se empieza a ver lo que se había dejado pendiente. Y eso es lo que ocurre aquí. Capítulo 21 entonces dice, la justicia para los Gabaonitas. Versículo 1, ¿qué dice ahí? Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó al Eterno, y el Eterno le dijo, es por causa de Saúl
y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Un ratito, voy a mostrarle aquí. Dice así: en tiempos de David hubo un hambre que duró 3 años seguidos. Entonces David consultó al Señor y el Señor le respondió: el hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los gabaonitas. Ahí está un poco más detallado. Asesinaron a los gabaonitas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dícese, cuéntase, coméntase que Saúl, cuando empezó a reinar, trató de agradar a la gente. Recuerden que el problema de los israelitas eran los filisteos, los amonitas, los madianitas, que constantemente le estaban atacando. Y el rey Saúl, en su supuesto celo por Israel, tratando de hacer lo que dice la Torá, vamos a ver que él se basó, comentaristas dicen que él se basó en algunos textos donde la Torá dice que no hay que hacer alianzas con pueblos que están ahí en la tierra de Canaán, que hay que eliminarlo a todos. Entonces él decidió invadir y atacar a los gabaonitas. Decidió supuestamente cumplir lo que dice la Torá, supuestamente cumplir lo que dice la palabra, y empezó a invadir sus territorios, empezó a perseguirlo, a torturarlo, a ejecutarlo durante mucho tiempo. Muchos de ellos tuvieron que huir, tuvieron que escapar a otras tierras, tuvieron que abandonar todas sus tierras, y nadie les hizo justicia durante mucho tiempo. Este era un caso que no se comentaba, parece como que quedó en el olvido. Fueron los primeros tiempos que Saúl era rey, entonces como que no llamó tanto la atención. Pero ¿quién sí estaba pendiente de esto? ¿Quién estaba pendiente? Dios, Elohim, el Todopoderoso. Ven ustedes cuando se hace alguna injusticia y parece que pasó el tiempo y como, no se hizo justicia por estas personas. Se cometió crímenes de lesa humanidad, pero Dios se olvidó de ello. Dios no se olvidó de ello. Estaba pendiente. Estaba pensando, solamente estaba esperando que se solucionen todos los problemas y después va a acordarse también de los gabaonitas. Pero ¿quiénes son los gabaonitas? Para eso tenemos que retroceder al tiempo. Vamos al libro de Josué, capítulo 9. ¿Qué había ocurrido con él? Vamos a entrar un poco en esta historia. No habíamos tocado todavía este capítulo porque no entramos en el libro de Josué. Cuando pasemos toda la Torá, vamos a entrar al libro de Josué, ¿no? Josué, capítulo 9. Fíjense lo que dice ahí. Versículo 1, vamos a leer. Atiendan bien cómo ocurrió esto. Cuando oyeron estas cosas, astucia de los gabaonitas, todos los reyes que estaban en el lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Entonces, esto era cuando Josué ya había derrotado a Jericó, ya había derrotado a Ai. Ahora, entonces los demás reyes dijeron, Ai forma algo a hebreo cuera. Ellos son muy poderosos. Vamos a hacer una alianza. Vamos a juntarnos entre varios reyes y vamos a ir a atacarle. Y entre ellos estaban también los gabaonitas, que eran amorreos. Se concentraron para pelear contra Josué e Israel, más, el versículo 3 dice más, o sea, aparte de ellos, los moradores de Gabaón, cuando oyeron que Josué había hecho Josué hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vinos rotos y remendados. Bueno, vamos a ver qué pasó. ¿Cómo ellos, por qué usan astucia? Yo pensé, ¿por qué directamente nomás no le vienen y le dicen, Josué, mira, todos los reyes de acá de Canaán decidieron atacarte, pero nosotros queremos ser tu alianza? ¿Para qué se necesita Manaicolai la astucia? Iba ingo mía, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Iba ahí un mío o no? Manaicolai yapula hapisape.
¿Por qué le miente a su lapizá Josué? No, atiendan bien lo que decía la Torá. Vamos ahora a ver, después volvamos a una pausa acá. Vamos a ir a Éxodo 23. Esto es un mandato exclusivo que le dio Dios a Moisés. Y miren lo que dice. Yo estoy convencido que estos gabonitas, antes de hacer esta astucia, se pusieron a estudiar los escritos que se le había dado a Israel. Ellos tenían espías seguro. Éxodo 23, 31. 23, 31. Fíjense bien lo que dice ahí. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Ese es el mandato, esa es la profecía. Este es el mandato. El mandato es el 32. No harás... Imágenes que coinciden. ¿Qué es esto? No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Este es un mandato, ¿no? Ani quiere yapó alianzas en diecuera. Y aunque ellos te pidan hacer alianza, no haga. Y tu asunto cuando. Entonces, si los gabonitas vienen diciendo, mira, nosotros queremos hacer alianza contigo, los hebreos ¿pueden hacer según esta ley? No pueden hacer. Discúlpenme, pero Dios nos ordenó no hacer alianza con ustedes. Así que, y ellos sabían eso. Vamos a otro texto. Éxodo 34. Éxodo 34. Éxodo 34. Esto es interesante. Versículo 11. 34, 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Si él está diciendo, sea haitita o sea yucata o donde. Guárdate, versículo 12, atiendan, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Eterno, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Por tanto, versículo 15, que dice otra vez, no hará alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, etcétera, 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 etcétera. O sea que anique yapó alianzas en diecuela. ¿Ese es el mandato o no? Entonces, sabiendo los gabonitas este mandato, sabiendo que ellos no van a hacer alianza, ¿cómo van a venir a presentarse? Hola, somos moradores de la tierra de Canaán y queremos hacer alianza con ustedes. No van a poder. Por eso yo les digo, ellos tuvieron conocimiento de la Torá. No hay otra manera. La Torá, alguien les mandó un espía, habrán mandado algún espía ahí entre los hebreos que leía. ¿Y qué dice la Torá acerca de no hay que hacer? No sé, yo no sé la estrategia que usaron, no sé. Pero de que sabían. Por eso dice, usaron de astucia. Dice que ahí dice, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, si ellos preguntaron, ¿por qué destruyeron todo Jericó y Ai? Porque Dios le mandó. ¿Y aquí qué más le mandó? Dios le mandó que no hagan alianza con nadie. Gente, mañana en día. El siguiente pueblo que quedaba precisamente era Gabaón. El siguiente pueblo el que iban a atacar era Gabaón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces ellos dicen que usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino roto y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestiduras viejas sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a José al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy, muy, muy lejana. Así le dijeron, ¿no? Orego bombrú, huiroyu. O sea que nosotros no somos de esta zona.
Somos de allá, de Babilonia, de por ahí, de Grecia, léntolo. Dice, haced, pues, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? ¿Y cuál es la referencia que sale ahí? Fíjense, justamente lo que acabamos de leer, ¿no? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Ahí Éxodo 34:12, Éxodo 23:30. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Justamente sale eso. Nosotros tenemos un mandato de nuestro Creador de no hacer alianza. Y si ustedes habitan en esta tierra, nosotros tenemos que destruirla a ustedes. Eso es la ordenanza. ¿Pero qué dijeron los gabaonitas? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Versículo 9. Ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre del Eterno, tu Elohim, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. ¿Se dan cuenta que ellos tenían conocimiento? O estudia, igual es la tema. Ellos sabían que Josué le iba a responder de dónde son, por qué vienen, qué quieren. Entonces tenían que estar preparados. Si no, iban a ser muertos, ¿no? Sí. Y todo lo que hizo a los dos reyes, los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán. Eso ya había acontecido hace 40 años atrás, que estaban en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestra provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Y ahí le dicen, ¿no? Este es nuestro pan que tomamos caliente, era de hace tiempo. Ya mira, nuestras cosas, mamá corero se muero tierra, ya en guaypama la hora de cosa cuera. O sea que ellos trataban de hacerle entender supuestamente a los hebreos, oré como un buriguá, oré con eyarupiguá. Pero nuestros ancianos, al escuchar la maravilla de su Dios, nos dijeron que vayamos y hagamos alianza con ustedes. Bueno. Josué hizo, y los hombres de Israel, que dice ahí, tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Eterno. Ahí dice que no preguntaron. Hay varios debates. Debate número 1, que ellos hicieron mal al no consultar. Ahora, si hubieran consultado al Eterno, el Eterno les hubiera dicho, no, ese pueblo es un pueblo que está aquí cerca y hay que eliminarlos. Esa podría ser la respuesta número 1, que algunos aluden. Ahora, el que no hayan consultado, puede ser que haya sido algo que el propio Creador ha puesto en su corazón. Muchas veces el Creador tiene planes que nosotros no sabemos. Hasta acá los gabaonitas están actuando astutamente. No se ve como que deseo de adorar al Dios de Israel, como tipo quieren convenientemente nomás, como si nosotros creemos también en tu Dios, porque nomás nos saintes, hasta acá. Pero más adelante realmente ellos iban a cambiar su corazón. ¿Me entienden? ¿No? Hasta acá se le ve muy astuto. Por eso muchas veces esa gente que parece que parece nomás. Pero muchas veces el Padre tiene otros proyectos con él. El Padre, no, ahora sí le bebo, sin vergüenza, y aprovechado, pero después va a cambiar su corazón. Por eso, Dios cuando quiere hacer algo, Dios iba a interrumpir. Si Él quería interrumpir, Él iba a interrumpir. O Él están, mira, no me consultaron por eso, hicieron algo que yo no sabía. No, todo Él sabe y calcula. Así por lo menos yo pienso. Creo que Él mismo permitió que ellos hayan creído esta mentira. Porque tenía planes con estas personas. Si no fuera así, no estaría ocurriendo lo que está pasando ahora en tiempo de David, tiempo del rey David. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza. Esa palabra alianza se pone también como pacto, acuerdo. Y un pacto entre hebreos al nombre del Todopoderoso no se puede romper. Hicieron una alianza. Los gabaonitas sabían también que una alianza que hagan los hebreos ya no se va a romper más. Y también lo juraron, dice, y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida
Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Todas las 12 tribus prometieron, juraron no matarle. De ahí que el pecado de Saúl era grave. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y fíjense lo que dice acá. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a la ciudad de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafirá, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el eterno Elohim de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por el eterno Elohim de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Y marca ese versículo 20. ¿Para qué dice que le van a dejar vivir? Para que no venga ira sobre nosotros. Ahora entienden por qué está viniendo la ira de Dios sobre Israel en tiempo de David. Porque ¿qué había hecho Saúl? Saúl había roto este pacto. No importa si los gabaonitas fueron astutos o hicieron mentira, ellos hicieron un pacto. Y cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en nombre de su Dios, su Elohim, hace pacto, no se puede romper. Fue Josué, que significa Yehoshua, ¿no? Que es una sombra de Jesús, de Yeshua, el que hizo pacto con ellos. Pacto de alianza. ¿Y cuál fue ese pacto? Perdonarles la vida. Que no van a morir y no tienen que morir. ¿Me entienden? No había ninguna condición, no había del pacto, no se puso condición. Si se ponía condición, bueno, no van a morir, pero si pillamos que son nuestros vecinos, van a morir. No había esa condición. Si se hubiera puesto en las cláusulas, puede ser, pero no había. El pacto se hizo sin condición. Es igual del pacto que hizo el Mesías con nosotros. Fue sin condición. Aunque nosotros somos astutos también. Flor de sinvergüenza, oñande. Pero el Padre hizo también una alianza, un pacto. ¿Sí o no? Sin condición. Eso es una promesa. Pero alguien quiso romper ese pacto. Bueno, ahora, para terminar con los gabaonitas en esta parte, fíjense lo que yo puedo entender que después sí hubo un cambio en sus corazones. Vamos a ver acá en Josué. Ratito. Cuando atacan, capítulo 10. Acá ya los otros cananeos se decidieron a atacar. ¿Y a quién van y atacan primero? Ya que los gabaonitas hicieron alianza con Israel, ojo, y cuando atacar a Gabaón, se fueron a atacarle. Y miren lo que dice en el capítulo 10, versículo 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que le había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón, fíjense lo que dice ahí, era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. O sea que Gabaón era una ciudad poderosa. Si Ai logró enfrentarse con Israel, Gabaón podía también, ¿sí o no? Tenía un ejército poderoso, sus soldados eran grandotes, gigantes. Ellos eran una esperanza para el rey Adonisedec, pero justo ellos hicieron alianza con los hebreos. Entonces, vamos a suponer una cosa: si los gabaonitas ahora son atacados por Adonisedec y su alianza, si los gabaonitas se defendían, quiere decir que ellos también iban a poder hacer guerra contra Israel. Pero fíjense lo que ellos hacen. Vamos a ver. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Onam, rey de Esbrom, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglom, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de, y ahí dice todas sus ciudades, dice, subieron
ellos con todo su ejército ya acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Entonces ellos no pelearon, ellos no se defendieron. ¿Qué hicieron? Pidieron ayuda a Josué. ¿Qué quiere decir? Con esta acción ellos están demostrando: nosotros ya no dependemos más de nosotros. Ore como la ore jefe, la ore patrón, la ore líder. Nosotros dependemos de Josué y su ejército. Nosotros somos solamente servidores. Si ellos hubieran peleado, entonces ¿qué son ellos? Son ejército también. Entonces esta es una demostración de que ellos habían sujetado a la voluntad de Israel. ¿Entienden? ¿No? Al principio querían usar astucia, pero después cayó sobre ellos una sentencia que tenían que ser siervos. Aunque tenían hombres fuertes, ciudades poderosas, no usaron eso. Al contrario, aceptaron la sentencia de ser siervo y como siervo pidieron ayuda a su amo. Y ahí vino Josué con su ejército y destruyó a Adonisedec y su enemigo. ¿Entienden? ¿No? Y hasta así ellos vivieron durante muchos años teniendo paz y alianza con los hebreos. Y una cosa interesante, a pesar de que han pasado casi 500 años aquí, en el tiempo ya de David, continúan ellos siendo gabaonitas. Por lo visto todavía se le identificaba como gabaonitas. No se mezclaron con los hebreos, ni perdieron su costumbre y su cultura. ¿Me entienden, no? Eso es algo, esto a mí me llamó la atención porque el pacto que se hizo con ellos hacía que ellos forman parte ya de Israel, forman parte del pueblo, forman parte, ellos también aceptaron al Elohim Todopoderoso, pero seguían siendo gabaonitas. ¿No entienden? Hoy en día nosotros estamos viendo, ¿no? Mucha gente está volviendo a la restauración de Israel, está haciendo alianza nuevamente con el pueblo de Israel, pero muchas veces todavía se nos ve con cara de paraguayo, argentino, coreano, venezolano. Y eso no es ningún problema. Podemos hablar todavía guaraní, podemos usar nuestra costumbre, nuestro carácter. Pero eso no quiere decir que no estamos en alianza con el Eterno y el Todopoderoso. Precisamente ese fue el problema que ocurrió en tiempos del apóstol Pablo. Que los nuevos gentiles que estaban entrando tenían diferentes tipos de características. Y los judíos, que eran muy celosos, no les gustaba y empezaban a menospreciarlo. No, porque ustedes tienen que cambiar su vestimenta, ahora tienen que dejarse crecer la barba, ahora tienen que usar esto. Empezaban a querer asimilarle 100% a su cultura. No le importaba ver que el Todopoderoso había echado sobre ellos su rúa, su espíritu en su corazón. Había circuncidado su corazón. Y hoy en día eso es un gran problema. Eso es lo que pasó con Saúl. Volvamos a Samuel. Entonces ya entendemos quiénes son los gabaonitas entonces. 500 años después, ¿qué ocurre? Fíjense que hay una cosa interesante de este rey Saúl. Cuando Dios le dijo que vaya y destruya a los amalecitas, él fue ciertamente y destruyó a los amalecitas, pero perdonó al rey y a la clase real. No le mató. Entonces, los amalecitas sí estaban maldecidos por Dios, según la Torá. Ellos no tenían que vivir, pero Saúl los permitió vivir. Pero ahora, en el caso de los gabaonitas, que habían hecho una alianza con Josué, y era un pacto que se había hecho, y Dios estaba de acuerdo con esos pactos, Saúl trató de romper ese pacto. Ahí nomás podemos darnos cuenta de su falsedad, ¿no? ¿Entienden o no? Los gabaonitas, por cierto, no eran pueblos ricos, ni poderosos, ni guerrilleros. Ahora ya eran un pueblo así tipo campesino nomás. Pero los amalecitas estaban acostumbrados a robar. Entonces sus reyes tenían mucha riqueza. Entonces por eso Saúl no les mató a todos, ¿no? Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, dice, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Ahí está la referencia en Josué, ¿no? Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel
y de Judá. ¿Qué significa celo? No, orengo israelita. Nosotros no podemos permitir que vivan con nosotros unos amorreos paganos. Yo voy a borrar del mapa a estos herejes. Y yo me imagino por qué. Cuando ustedes visitaban a los gabaonitas, ellos seguían con su costumbre. No sé si, yo creo que ya no adoraban más imágenes, ¿no? Porque eso sí era uno de los pactos que no se perdonaba. Pero seguían como costumbre como gabaonitas. Tal vez se vestían como gabaonitas, hablaban como gabaonitas, y eso no le gustó a Saúl. Ese tipo de celo que Saúl tuvo permaneció mucho tiempo en mucha gente y sigue permaneciendo hasta nuestros días, ¿no? Sí, porque hoy en día, precisamente en esto de la raíz hebrea, ¿no?, que empieza a surgir, cuando la gente ve a algunas personas que están hablando de la restauración, están hablando de la raíz hebrea, y no ven ciertas características que ellos creen que tienen que tener, como hablar todo en hebreo, o usar, no sé, talid o kipá o qué sé yo, ya empiezan a sentir celo. No, ustedes no le adoran a Elohim, pero ustedes son unos cristianoides. Ustedes son unos híbridos, una mezcla rara de cristiano con hebreo ahí. Fúchila. Hay que acabar con esta raza. Así sienten. Es increíble. Es el mismo corazón que tenía Saúl cuando veía a los gabaonitas. Estos no son israelitas, estos son gabaonitas, hay que eliminarlos. Los hebreos somos raza pura, somos gente pura, gente hebrea. Y empezó a perseguirles. Sí, empezó a perseguirlos. Vamos a ver un texto. Romanos capítulo 10, versículo 2, que decía el apóstol Pablo. Romanos 10, 2. Refiriéndose precisamente al pueblo judío de aquel tiempo. Hermanos, versículo 1 dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por sus hermanos judíos, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen, ¿qué dice ahí? Celo de Dios, celo de Elohim. Pero no conforme a la ciencia. Vamos a entender un poco qué significa eso. Celo quiere decir que demasiado quieren cuidar las costumbres, las tradiciones del judaísmo, del pueblo, de la tradición, demasiado. No quieren que nadie. Me recuerdo cuando yo estaba antes en otro país. Ellos tienen sus comidas típicas. Y nosotros con mi esposa queríamos cocinar ese tipo de comida, pero queríamos agregarle algunas cosas. Hay una comida que no se le pone papa, por ejemplo. Pero nosotros como paraguayos, que a todos le ponemos papa, queríamos ponerle papa. No se le pone. No. Entonces no es tal comida. Ellos eran muy celosos en ese punto. Tal comida lleva esto, y no lleva esto. Pero nosotros paraguayos saben lo que inventamos la comida, ¿no? Sea ñandende. No, ellos no. Si no, no cocinan nomás. No ya como antes. Bueno, ese tipo de celo, y todavía inclusive en algunos países son celosos por su uniforme, por su vestimenta. En Bolivia, por ejemplo, hay mujeres que usan todavía la ropa antigua tradicional, como ropa cotidiana. Es como que ustedes le vieran aquí a las mujeres usar todavía su tipó y su vestido de danza y caminando así por la calle, ¿no? Allá es así, su sombrerito, su vestimenta tradicional. Bueno, y muchos son muy celosos por esas costumbres. En este caso el pueblo hebreo también. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esa palabra ciencia quiere decir conocimiento. Vos tenés que tener celo de tu cultura, de tu tradición, pero con un propósito. Transmitir lo positivo a los demás. Si tu celo va a ser para perjudicar a otro, para dañar a otro, para menospreciar a otro, entonces no es un celo correcto. Inclusive hay un tema, un dicho, que si vos querés ser celoso por tus tradiciones, vos nomás tenés que ser contigo mismo, no con otro. No le tenés que presionar a otro para que tenga tu celo. Porque hay muchas personas que aparentemente son celosos por tus tradiciones, pero ni cuando ya ponen ahí la cosa. Ni ellos no hacen bien las cosas. El famoso
Por ejemplo, el policía de tránsito que te cobra porque no te des casco y vos alguna vez le veas él andando con moto sin casco, ¿no? Con su gorrita nomás. Seguro que ya vieron muchas veces, ¿no? Policía de tránsito andando con moto con su gorrita. A ver, ¿cómo puede ser eso? Bueno, entonces, esto es lo que Pablo decía. Ellos quieren guardar las costumbres, las tradiciones, pero no saben el propósito ni por qué. Simplemente son celosos. Dice, porque ignorando, fíjense lo que dice, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Lo que Dios establece como correcto, lo que Dios establece como verdadero, lo que a Dios le parece justo. Eso es lo que es justicia para Dios. Entonces, para Dios, los gabaonitas son parte del pueblo de Israel. Para Dios, los gabaonitas han recibido un pacto con Josué hace 500 años atrás y Dios ha aceptado ese pacto y eso es justo. Y Saúl, con su celo, ignora eso. Ahora con celo no pilláis humía. Eso es un pecado terrible, pecado grave, más bien diría yo. Volvamos a Segunda de Samuel. Sí, seguimos. ¿Qué pasó más aquí? Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad del Eterno? Ahora, ellos no pueden bendecir, ¿no?, la heredad del Eterno. Lo que va a ocurrir ahí es que cuando Dios haga justicia con esas personas que fueron oprimidos, nuevamente el favor del Todopoderoso va a venir otra vez por su pueblo. Porque recuerden que Josué dijo, para que no venga ira de Dios sobre nosotros, hay que dejarlos vivir. Entonces eso es lo que está ocurriendo. La ira de Dios está cayendo sobre ellos porque están oprimiendo a ese pueblo con el cual Dios había hecho una alianza. Veamos lo que dice, hay mucho texto, ¿no? También una profecía mandada en la Torá a favor de un pueblo extranjero. Fíjense lo que dice ahí. Levítico 19:33. Vamos a ver eso. Levítico 19:33. Ese es lo que queríamos leer. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, ¿qué dice ahí? No le oprimiréis. Esto también es la Torá. ¿Se dan cuenta que cuando vos usas la Torá cuando te conviene y otra cosa que no te conviene? Entonces, si Dios permitió que algún extranjero viva contigo, y había extranjeros que vivían con los hebreos, una de las primeras extranjeras que se unió con los hebreos, ¿cuáles fueron? La familia de Rahab. Ellos sí de corazón aceptaron al Todopoderoso. Ellos creyeron. Entonces, ¿cómo le tenés que tratar? Muy bien, no le vas a oprimir, dice, no le vas a menospreciar. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. ¿Y qué dice ahí? Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo el Eterno vuestro Elohim. No hagáis injusticia en juicio en medida de la tierra, en peso ni en otra medida. Entonces no vaya a hacer injusticia. Entonces, cuando Dios permita que algún extranjero more contigo, le vas a tratar con mucho amor, le vas a respetar. Pregunta, ¿esto hizo Saúl? No, los menospreció, los maltrató, los mató, los ejecutó, los persiguió. Entonces la Torá, si la Torá dice que así vas a hacer y vos no haces, ¿qué viene sobre vos? Maldición. Maldición cae. ¿Entienden? Esto también va para nosotros, ¿no? Si alguna vez tenemos que lidiar con extranjeros, ¿no?, que el Padre permite, nunca menospreciemos a alguien por ser extranjero. Tal país, guau, como siempre decimos. Es normal, ¿no?, que la gente menosprecia al extranjero. En Argentina se le menosprecia mucho al extranjero, en Brasil también. Ahora estoy escuchando que a los venezolanos, acá pobrecitos, se les menosprecia en todas partes. En Perú, en Brasil, en todas partes de Ecuador. Sí, y estas cosas, por ejemplo, si entendieran la gente, no harían. Menospreciar a un extranjero todavía que están con necesidad es traer maldición a tu vida. Bueno, ahora sí terminemos, ya vamos a avanzar con 21. Finalmente, ellos respondieron, 4, ¿no? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros, segunda de Samuel, ¿no?, a querella sobre plata ni sobre oro. Con Saúl
con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey de aquel hombre, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante del Eterno en Gabá de Saúl, el escogido del Eterno. Y el rey dijo: yo los daré. ¿Qué les pidieron los gabaonitas? ¿Qué les pidieron? 7 varones, dice. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos. Estos son comentarios entre paréntesis. Entre paréntesis. Hay dos posturas, ¿no? Uno, de que estos eran personas inocentes, que no tenían nada que ver con este asunto, que Saúl fue lo que hizo el pecado, Saúl fue el responsable, pero por culpa de su antepasado, este sería su abuelo, ellos iban a pagar. Ese es un punto de vista. Segundo, hay comentarios que dicen que esta gente tenía el plan, tenía el propósito de nuevamente ocupar el trono. Ellos estaban maquinando, eran ya hombres, estos no eran más niños, eran ya hombres, estaban maquinando el plan de ocupar otra vez el trono y, por supuesto, continuar con el plan de su abuelo, ¿no? De exterminar a este pueblo. Pero son comentarios, no opiniones, que salen, ¿no? Porque la Biblia pues no aclara estos puntos, directamente les dice que los escojan, ¿no? Pero nosotros sabemos que Dios es justo, ¿no? Y todas las cosas hace por alguna razón. Por lo menos nosotros que creemos en la justicia del Todopoderoso, creemos que no va a cometer una injusticia con nadie. No puede ser que, si ellos eran personas puras, limpias, honestas, caigan de esa manera, ¿no? Porque vamos a ver que alguien no va a morir. Vamos a continuar leyendo. ¿Qué dice ahí? Y perdonó el rey, ¿a quién dice? A Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que el Eterno, juramento del Eterno que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Se dan cuenta que anteriormente ya David y Saúl eran amigos. David y Jonatán eran amigos. Y Jonatán siempre entendió que la voluntad de Dios está con David. Inclusive le había dicho: cuando Dios te ponga en el puesto, ten misericordia de mis descendientes. Así le había dicho. Él ya vio ese ¿cómo se puede decir? Ese final profético, se puede decir, ese futuro en David como rey de Israel. Por eso le pidió eso. Y David eso guardó, le prometió, porque fue el que le protegió cuando Saúl le perseguía. Pero los demás nunca tuvieron una buena relación con David. Siempre fueron astutos, esperando, especulando. Bueno, no menciona que hayan hecho algún acuerdo con David, o se hayan acercado a David, o hayan hecho alianza con David. Inclusive cuando David busca algún descendiente de Saúl, ellos no aparecen. Quiere decir que no estaban como con ganas de necesidad de David. Bueno, eso podemos ver acá. Entonces, Mefiboset perdonado de esta lista por medio de David, protegido de David. Pero tomó el rey a los 2 hijos de Rispa. ¿Quién es Rispa? Era la concubina de Saúl. No era la esposa de Saúl, su concubina. Hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl. Armoni y Mefiboset. Pero es otro Mefiboset, no es ese Mefiboset. Y a 5 hijos de Mera. Pero ¿qué hizo Saúl un tiempo cuando le perseguía a David? Le entregó a otro hombre. Y de ese hombre tuvo 5 hijos. ¿Qué les parece? 5 hijos. ¿Dónde estamos? Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meloatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas. Entonces 5 hijos de Mera y 2 hijos de
¿cómo se llama? Rispa. Y los entregó a mano de los gabaonitas y ellos lo ahorcaron en el monte delante del Eterno, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Tiempos de Pesas, ¿no? Tiempos de Shavuot, tiempos de donde el Padre reconcilia a su pueblo. Entonces Rispa, y este es un acontecimiento interesante para ir terminando, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces, como los cuerpos habían sido colgados, los 7, y generalmente cuando se colgaban los cuerpos y se dejaban en un lugar, venían buitres, águila y comían todo, la mamá Rispa de estos 2, sus hijos, hijos de Saúl, fue y los bajó y los cubrió con una manta, dice, y cuando venía una fiera los perseguía. Era un quebranto de mamá, ¿no? Por sus hijos. Y cuando venía una fiera, dice que los espantaba, los alejaba. Hasta que empezó a llover. Estuvo ahí hasta que empezó a llover, a caer agua. En la Biblia, cuando cae agua, después de un acontecimiento tan terrible, quiere decir que Dios ha calmado su ira. Recuerden que había hambre, ¿no? Y el hambre generalmente hay cuando no hay cosecha, cuando no produce nada nuestro cultivo. Pero en ese momento ya llovió. Quiere decir que Dios calmó su ira. Versículo 2. Entonces David fue y tomó 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl, que ella estaba protegiendo los cuerpos de sus hijos, ¿no? Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-Sam, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Esta gente eran los que le habían sepultado a Saúl y a Jonatán después que ellos fueron muertos en la guerra con los filisteos. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Elohim fue propicio a la tierra después de esto. Entonces, finalmente, ¿qué ocurrió? David fue y recuperó los cuerpos de Saúl, de Jonatán y de estos 7 descendientes de Saúl, y les dio, como se dice en nuestra comunidad cristiana, sepultura en su tierra. Para la gente de esa época era muy importante esto. Recuerden que ellos están esperando, o todos nosotros esperamos, desde ese tiempo ya se esperaba la resurrección. Y generalmente ellos esperaban resucitar en su tierra. No sabemos si ellos resucitarán para reinar con el Mesías o resucitarán para el juicio por las malas acciones que hicieron. Eso solamente sabe el Todopoderoso. Por eso nosotros no podemos calificarle a nadie, este es un pecador, este es un maldito, este se va al cielo, este va al infierno. No. Lo que a nosotros nos toca hacer es, mientras podamos cumplir las cosas más dignas, más honrosas de una persona, hacerlo. Y eso es lo que David ha hecho ahora. Recuerden que David no tenía ningún rencor ni odio hacia la familia de Saúl, ni hacia Saúl. Y si él tuvo que ordenar la ejecución de estos 7, él ni siquiera ordenó, él solamente cumplió la voluntad de Dios, porque Dios es el que estaba juzgando al país de Israel por causa de estos gabaonitas. O sea que Dios hizo justicia con estos gabaonitas que durante mucho tiempo habían sufrido. Ellos también sufrieron pérdidas, sufrieron muertes, tenían dolor en su corazón, y Dios no se olvidó de eso. Por eso hay que entender este punto, que vos podés hacer un crimen y pasa muchos años, el Padre no se va a olvidar. Sí o sí va a hacer justicia tarde o temprano. Él es justo, él es un juez justo, está observando. Y lo que hizo acá fue darle tranquilidad a todos esos gabaonitas que habían sido también asesinados por la crueldad de Saúl.
Bueno, aquí termina entonces esta escena con los Gabonitas y arranca, para terminar entonces, vamos a hacer una leída rápida de lo que ocurrió después. Volvieron los filisteos, aquí ya terminó esta parte y empieza otra vez la guerra. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. David ya era viejito, apenas más heroína, pero él salió otra vez a la batalla. ¿Por qué? Él aprendió una lección. ¿Se acuerdan qué pasó cuando se quedó en Jerusalén? Cuando ve asunto, entonces ya no quiero más. Una vez hasta 2 veces andamos ahí. Entonces no, vamos a la guerra, ya está pendiente. No se cae, apenas más, piojo. Entonces, ojo, se cansó, viejito que ya era él. Versículo 16. Isbi Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, su sobrino, ¿no?, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Quédate nomás, David. Ya, no es que David está decidiendo ahora quedarse. Sus propios soldados, por su seguridad, le piden que se quede. Esto es muy importante porque va a llegar un tiempo, ¿no?, cuando uno ya no va a poder más hacer el servicio, porque ya llegan los años y ya no tiene más fuerza. Pero uno no tiene que decidir, bueno, yo ya no quiero más servir a Dios. Tiene que ser la gente que te sigue, que te ve, lo que se dé cuenta. No, quédate nomás allá y nosotros vamos a continuar con esta lucha, con esta pelea. Por eso David, él no decidió ir a retiro. Sus soldados, por su seguridad, ellos preferían que David esté en el palacio orando por ellos. Al decir que apagar una lámpara de Israel, sabían que cuando David oraba, cuando David clamaba, el Padre escuchaba. Bueno, finalmente, quedan unos cuantos versículos más. Otra segunda guerra hubo después de God contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. ¿Se dan cuenta que todavía había gigantes en esa época? Matungones, descendientes de, ¿cómo se puede decir? De los Nefilín, los antiguos cananeos, mezcla de ángeles, antiguo, todavía vivía en esa época, todavía había. Bueno, hubo otra vez guerra, dice, filisteo, en la cual Anam, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat, geteo. No es Goliat que mató a David, es otro Goliat que le parecía a Goliat y por eso está ahí, ¿no? El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gad, guerras y guerras, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente. Nosotros tenemos 10 nomás, ¿no? Entonces él tenía uno más, ¿no? 12 total, ¿no? Y abajo también 12. Era un fenómeno. Esa era la característica de los nefileos. Eran fenómenos, eran seres raros. Hay comentarios de que todavía existen ese tipo de seres. Pero en esta época ya no es que son gigantes, sino son más bien diabólicos. Parecen como nosotros, pero son diabólicos. En la época de Noé, en la época de Matusalén, el hombre normal era más grande luego. ¿Sabían eso? El hombre normal, Adán era más grande que nosotros. Noé, después de Noé, después del diluvio, los descendientes de Noé ya empezaron a ser chiquitos. Ya empezaron a ser michimí. ¿Por qué? Porque el clima ya cambió también. Pero estas personas eran descendientes, todavía tenían ese gen de gigante.
No era ellos naturalmente nomás, ya ellos habían sido una alteración que continuaba en esa tierra, en ese lugar de Canaán, y habían sobrevivido. Bueno, después después hubo otra guerra, descendiente de los gigantes, versículo 21. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Lo que la Biblia nos está enseñando aquí con este último versículo en capítulo 21 es que David ya era viejo, David ya no podía pelear más, pero su legado, su fe, su confianza que tuvo cuando era joven de no tenerle miedo ni a ejércitos ni a gigantes, estaba siendo trasladado a sus guerreros, a sus súbditos. Y ya se estaba preparando entonces una nueva generación de valientes, una nueva generación de hombres de fe. ¿Se acuerdan el tiempo de Saúl cuando Goliat le desafió a los israelitas? Nadie quería ya enfrentarse a esos gigantes. Pero ahora son 4, son 5, varios gigantes. Los soldados de David, se cambió la mentalidad. Eso es la fe. Amén. Bueno, hoy hasta aquí. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Bendiciones y hasta pronto.